Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado El río de Dios. Otra vez, el río de Dios. Hay una cita bíblica en Ezequiel. Creo que esta es la última predicación que escribí de Ezequiel. Y un libro profético supremamente maravilloso, supremamente hermoso, en donde Dios de forma magistral y de forma específica y de forma muy ejemplarizante le habló a su pueblo para darle verdades. Pero me topé con este capítulo y con este verso de Ezequiel que es muy famoso, del cual desde niño he escuchado muchas predicaciones, pero creo que la forma en la que el Señor y el Espíritu Santo presentó a mi vida esta palabra fue supremamente hermosa, y hoy quiero transmitirle lo que el Señor me dijo en aquel momento de intimidad cuando leía y preparaba la palabra del Señor para hoy. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 al 7 dice lo siguiente: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. Los que están en casa escriban por favor, corriente de agua. Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el suelo, por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Versículo 4. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua alcanzaba mi cintura. Versículo 5. Luego midió otros 530 metros y el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y esta palabra, la cual hemos titulado El río de Dios, me habló profundamente porque yo me encuentro en la palabra de Dios que Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios de quietud. Dios no es un Dios de estancamiento. Y constantemente la palabra de Dios ilustra la obra del Señor con el agua, pero nunca la ilustra con agua estancada. Nunca la ilustra con aguas quietas. Nunca la ilustra con aguas que están ahí inertes, sin movimiento. Cuando las aguas no tienen movimiento, no producen vida. Cuando las aguas no tienen movimiento, se ensucian solas. Déjeme contarle una historia. Imagínese que mi suegro hace ya algunos años compró una casa. Y esa casa, cuando fue a recibirla, la casa estaba abandonada, estaba en muy mal estado. Cuando llegamos a esa casa, ella tenía una piscina. Pero lo sorprendente fue encontrarnos con que esa piscina no parecía una piscina, parecía un lago. Estaba asquerosa, el agua estaba oscura y habían crecido algunas algas. Cuando la limpiaron por dentro, algunas ramas habían roto las baldosas y estaba completamente deteriorada. Años atrás, esa misma agua era cristalina, estaba transparente. ¿Por qué? Porque tenía una motobomba que hacía que el agua se moviera y circulara. Y además le colocaban los componentes químicos para que se mantuviera limpia. Pero qué sorpresa, que con solo dejar el agua quieta, ella se contaminó sola. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios, escúcheme bien, en el movimiento Dios obra. Por eso ilustra su presencia con un río. Diga conmigo, río. El río de Dios
trae a nuestra vida ese movimiento, porque el movimiento trae vida. Hay gente que se quedó estancada. Hay gente que su vida no está produciendo nada bueno. Hay gente que su familia no está produciendo nada bueno. Hay gente que su ministerio dejó de producir. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron estancados, se quedaron quietos. Y yo veo a un Ezequiel que en medio de la visión el ángel le dice: vamos más adentro, vamos a entrar un poco más. No es suficiente con quedarnos aquí, necesitamos bogar río adentro, porque no puedes pretender que tu vida crezca estando a la orilla. Hay gente que quiere que todo cambie sin sumergirse. Hay gente que quiere que todo sea transformado estando simplemente a la orilla. Pero esta palabra nos deja ver una verdad poderosa y profunda, y es que el río de Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos han ido a piscina alguna vez? Levanten la mano, por favor, todos los que hemos ido a piscina. Ahora quiero que la deje arriba todos los que han encontrado algo desagradable en una piscina. No voy a mencionar el nombre de aquello desagradable, pero imagíneselo. Yo tenía como 8 años y nos fuimos a un paseo en Yanaconas, allá a un centro recreacional que hay aquí en Cali. Y nos fuimos a pasear a Yanaconas, y yo estaba ahí medio nadando en la piscina, porque además no sabía nadar. Y entonces yo me fui por una piscina que es larga, cuando de repente yo veo un submarino flotando a nivel, ahí a nivel. Cuando yo veo eso, yo me salí como si hubiera visto un demonio. Gente cochina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese tipo de situaciones suceden dentro de una piscina? Pues lo que cae en una piscina se queda en la piscina. Pero ¿qué diferencia tiene un río? Mire, uno en el río a veces ve que pasan chanclas, a veces ve que bajan prendas de ropa. ¿Cuántas personas alguna vez no han cometido la tragedia de hacer chichi en un río? Tengo frío, y ahí se acurrucan y ahí va. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en el río o en una piscina? Que todo lo que caiga en el río, sea bueno, sea malo, se va, ahí no se queda. Ahora, el río de Dios, yo quiero que alguien entienda en su espíritu lo que le voy a enseñar. Hay gente que está estancada hoy. Hay gente que tiene su familia estancada hoy. Hay gente que tiene sus sueños estancados hoy. Hay gente que dejó que ciertas cosas se le quedaran en la vida a atrofiarlos. Pero yo quiero en el nombre de Jesús decirte hoy: el Espíritu Santo va a enviar un río que va a arrastrar y se va a llevar todo lo que no debe estar en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. El río de Dios quiere venir a fluir, quiere venir a correr, quiere venir a darte vida otra vez. Hay gente que está seca y está pensando en irse del país para poder tener un buen sentido. Hay gente que está pensando separarse para poder tener una nueva vida. Hay gente que está pensando morir a su negocio, empezar algo nuevo para tener una mejor vida. Hoy te quiero decir algo: lo que te va a dar vida no es que tú cambies con esos cambios superficiales, sino que permitas que el río de Dios vuelva a inundar tu vida. Sí, estoy hablando con los que oraban, estoy hablando con los que adoraban, estoy hablando con los que servían, estoy hablando con los que un día estuvieron apasionados, pero hoy están estancados. Que el río de Dios corra y te haga moverte otra vez, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Alguien tiene que decirme amén en esta noche, y si puede alabar a Dios, hágalo, porque el río de Dios está aquí. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree. Pero permítame mostrarle algunos aspectos, y el primero de ellos es que el río de Dios es donde aprendes a navegar. Otra vez, el río de Dios en primera instancia es donde aprendes a navegar. El versículo 3 hasta el versículo 5 de este capítulo de Ezequiel nos describe un suceso interesante. Dice la palabra que el ángel con una vara medía una distancia, y cada vez que medía esa distancia hacía que el profeta empezara a entrar un poco más. La primera entrada le daba hasta los tobillos, la segunda entrada le daba hasta la cintura, la tercera entrada llegó hasta sus lomos. Pero ya al final él no podía caminar, tenía que nadar porque era supremamente profundo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no quiere gente estática en su vida espiritual. ¿Cuántas personas llevan años congregándose y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan años viniendo a una iglesia y nunca han crecido? ¿Cuántas personas llevan tiempo conociendo de Dios pero siguen siendo los mismos? ¿Sabe por qué?
porque usted no ha entendido que la espiritualidad demanda ir más profundo. Voy a volver a repetir eso. La espiritualidad demanda ir más profundo. Hay gente que se conformó, hay gente que se limitó, hay gente que se quedó a la orilla. Mire, yo no sabía nadar a mis 19 años, ¿puede creerlo? Medía casi más de 1,80 y no sabía nadar. Ahí tenía miedo. Resulta que yo de chiquitico me llevaron a una piscina, al Parque de la Caña. Todavía recuerdo un tipo que trató de saltar por encima de mí, pero no lo logró. Me pateó y yo caí al agua y me estaba ahogando. Me sacaron, tenía 2 años en ese momento. Me sacaron, pero quedé con un trauma. Yo le tenía pavor a una piscina. Cuando me conocí con la que ahora es mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, ella me dijo: no, tú tienes que aprender a nadar, porque ¿qué va a pasar cuando vayamos al mar, vayamos a una piscina? Yo la cuido, mija. Yo desde aquí le echo ojo. Decía: no, yo quiero que tú aprendas a nadar. Entonces me empezaron a enseñar a nadar. Y cuando yo no sentía que mis pies tocaban el piso, yo empezaba a entrar en un colapso. Era impresionante. Un día me estaba ahogando y mi suegro me dijo: párese, y me paré. Ya, eso fue suficiente. Ya con eso logré sobrevivir. Pero lo tremendo de esto es que hay gente que quiere nadar, quiere poder disfrutar de la gloria del Señor, pero no quiere meterse a la piscina. Hay gente que no quiere lanzarse a intentarlo. ¿Sabe cómo aprendí a nadar? Metiéndome al agua. Así aprendí. Lanzándome, arriesgándome. En estos días, en ese tiempo, casi ahogo a mi esposa en San Andrés. Me dijo: vamos a meternos más adentro. Y yo me empecé a meter más adentro y más adentro y más adentro. Y estaba agarrándome de una piolita de una cuerda, hasta que finalmente yo no lograba sostener, no encontraba el suelo. Empezó a subir la marea y yo del desespero empecé a ahogar a mi esposa para poder salvarme. Gracias al Señor vino alguien y nos rescató. Pero para resumirle la historia, lo que le quiero decir es que aprendí lanzándome. Hay gente que quiere aprender a orar, pero no se quiere lanzar. Hay gente que quiere aprender de la palabra, pero no la quiere leer. Hay gente que quiere crecer en su vida espiritual, pero no quiere venir a la iglesia. Hay gente que quiere ver milagros de Dios, pero no quiere orar temprano. Hay gente que quiere ver la gloria, pero no quiere ayunar. Hay gente que quiere ver que la vida le cambie, pero quiere que la vida cambie con las oraciones de otro. No, Dios va a cambiar tu vida con tus propias oraciones. Dios va a transformar tu vida con una experiencia con Él. Pero hay gente que tiene que entender que para poder ser avivado en ese río, tienes que aprender a navegar en la presencia del Señor. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No se quede a la orilla en su vida espiritual. No se quede conforme. Si usted le pide a Dios más, Él le va a dar más. Si usted le dice: yo te necesito, Él va a tener encuentros maravillosos contigo. Si usted se levanta a orar todos los días y le dice: Señor, quiero que mi casa sea un altar donde tu presencia habite, Dios lo va a hacer. Pero no lo haga un día, hágalo siempre. Es como el que va a hacer ejercicio. Van y se matriculan al gimnasio. Griten amén. Se compran la truza, la ropa, todo, las zapatillas, el termo, todo, y van y se matriculan y empiezan a hacer ejercicio un día. Y ahí van y llegan y se miran en el espejo del gimnasio. ¿Usted no sabe que esos espejos son mentirosos? Uno ahí se mira y se ve todo sexy, pero en el espejo de la casa sigue todo lechoncito. Entonces usted se mira ahí y dice: uy, yo estoy como medio guapo. Cuando llega a la casa y se da cuenta que no ha adelgazado, hay gente que desiste. Porque escuche bien, los cambios no te cambian cuando empiezas, los cambios te cambian cuando te mantienes. Voy a imaginar que dijeron amén. Ningún cambio te cambia cuando empiezas. Todos los cambios te cambian cuando te mantienes en ellos. Y hay gente que no ha entendido que bogar más adentro en la vida espiritual demanda mantenernos. Empezaste a orar, mantente en la oración. Empezaste en la palabra, mantente en la palabra. Empezaste a estudiar, mantente en tu estudio. Empezaste a congregarte, mantente en la presencia del Señor. Cuanto más te mantengas, más profundo vayas, más milagros vas a ver, porque allá adentro te vas a encontrar con la misma gloria del Señor. Él no te va a dejar ahogar, Él te va a enseñar a nadar en su presencia, porque mi Cristo sigue haciendo milagros y ese río sigue listo para sacar los nuevos ministerios y los nuevos remanentes de su gloria y de su poder. ¿Alguien aquí quiere navegar en su presencia? Por favor, gríteme un fuerte amén y alabe al Señor en esta noche. Vaya más adentro. Pero esto es maravilloso. Lo segundo que pasa en el río es esto, escríbalo por favor. Donde lo salado se vuelve
dulce. El versículo 6 al versículo 9 dice lo siguiente de Ezequiel. Versículo 6. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Otra vez, se vuelvan puras y dulces. Esto es maravilloso, quiero que escuche esto. Lo salado y lo muerto es lo que no tiene sabor, es lo que no tiene vida. Cuando hablamos de algo que está salado, lo salado no calma la sed, al contrario, la intensifica. Cuando usted come comida de sal, es inevitable buscar algo al final para poder calmar ese sabor. ¿Cuántos han tragado agua de mar alguna vez en el mar? Horrible. Cuando usted traga eso le quema la garganta, eso es espantoso. Y es agua, pero su cantidad de sal hace que aunque sea agua, sea algo insostenible, sea algo desagradable para nuestro organismo. Cuando hablamos de algo salado, estamos hablando de algo que simplemente no es gustoso para nuestra vida. No estoy hablando de que no hay que comer con sal, a mí me gusta echarle sal. Pero ¿le ha pasado a usted alguna vez que se sienta a comer un plato donde se les fue la mano con la sal? Levante la mano, por favor. Eso es incomible. Cuando algo está ya supremamente salado, un arrocito bien más salado de la cuenta no se disfruta, ¿verdad? Algunos hermanos que tienen un espíritu espantoso de confusión, y al café en vez de echarle azúcar le echan sal, se lo tiran. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se desfasan. Y cuando hablamos de ese sabor salado, de esas aguas que dice el Señor, aquella corriente las transformó en dulce, las transformó en agua tan dulce que empezó a producir vida. A mí me sorprendió encontrarme allá también en San Andrés algunas casas que estaban llenas de poros en sus construcciones. La primera vez que fui, una de las preguntas que, oiga, y el mar sí que hace mucho daño por acá. Y aquella persona que nos estaba guiando nos dijo: no, lo que pasa es que esas edificaciones se hicieron con arena de mar. Y la arena de mar está plagada de sal. Y la sal tarde o temprano termina haciendo estos estragos, termina trayendo todas estas adversiones en las construcciones. Por eso hay que construir con arena de la otra, no esta arena del mar, porque la sal puede producir daños en ese momento. Ahora, lo que me llama la atención es que este pasaje dice: al otro lado del río empezaron a crecer árboles frutales hermosos. Esto no estaba siendo producido por el agua de sal, estaba siendo producida por el agua dulce. Y lo que quiero que escuches es esto, porque puede que en tu vida en este momento hayan cosas que estén saladas. Y quiero que entiendas lo que el Espíritu te quiere decir. Puede que hayan cosas en tu vida que en este momento perdieron el sabor. Puede que hayan en tu vida cosas que en este momento no saben igual que antes. Y tú dices: pastor, cuando miro mi relación con mi familia está salada. No se puede tomar, no se puede comer, está insostenible, no es gustosa para mi vida. Pero quiero que escuches esto, porque la corriente del río de Dios, dice la palabra, es capaz de transformar lo salado en dulce. Dígame amén si me está escuchando en este momento, por favor. Por eso es que es un error alejarse de Dios cuando la vida se pone salada. Entienda lo que le quiero decir. Hay gente que cuando la vida se le pone salada, se va a buscar el sabor en el mundo, se va a buscar el sabor en el pecado, se va a buscar el sabor en lo indebido, se va a buscar el sabor en lo que no puede cambiar el sabor. Y entonces en medio de las crisis salen corriendo a refugiarse, tratando y pensando que el licor va a cambiar el sabor de su vida salada, pensando que las mujeres van a endulzarle la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Satanás no puede endulzar una vida que se saló. El único que puede transformar las aguas saladas en aguas dulces es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la solución de las crisis nunca será alejarse de Dios. Tú te alejas de Dios y en lugar de resolver, empeoran los problemas.
Si no, haga el ejercicio y piénselo y verá que hay muchas personas que pueden estar escuchando esta predicación que saben de lo que les estoy hablando. Cuando la vida se les tornó compleja, se dejaron engañar del enemigo. El enemigo es el primero en decirte, aléjate de Dios. El enemigo es el primero en hablar a tu mente y decirte, vuelve a lo de antes, alimenta tu carne, alimenta tus placeres, te vas a sentir mejor. La pregunta es, ¿en realidad te sentiste mejor? ¿En realidad resolviste el problema? ¿En realidad calmaste tu sed? El único que puede dar el agua que calma la sed se llama Jesucristo y está hoy en este lugar diciendo, te voy a enviar mi río hacia tu vida, hacia tu casa, hacia lo que hoy está muerto. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Tercero, escuche esto, el río de Dios es donde otros se benefician. Escríbalo, por favor. Tercero, donde otros se benefician. El versículo 10 dice algo interesante. Quiero que lo escuche, por favor. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta por redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. ¿Por qué mencioné en este punto este principio llamado donde otros se benefician? Porque cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, cuando el río de Dios está brotando de tu vida, Dios te permite ser de bendición para otras personas. Voy a volver a repetir eso. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, uno de los propósitos de estar lleno de la presencia de Dios no es solamente que nosotros estemos bien, sino que ayudemos a que otras personas también se encuentren bien. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto delante de nosotros personas para que les demos una palabra, para que les demos un consejo, para que hagamos una oración, para que les acompañemos en medio de un proceso? ¿Cuántas veces Dios nos ha conectado con gente que tiene incluso menos problemas o más problemas que nosotros? Pero el tener la presencia de Dios en nuestra vida no tiene como propósito que te llene de soberbia y digas, es que yo soy un lleno de la gloria del Señor. No, la gente llena de la gloria de Dios no es la que presume algo que no es. La gente llena de la gloria de Dios es la gente que al conectarse con otras personas se transforman en gente de bendición. Yo quiero que escuches esto. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para tu familia. Dios quiere usarte a ti para que seas de bendición para las personas que están cerca de ti. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Aquella mujer que estaba en medio de un adulterio. Estaba con un hombre que no era su esposo. Había tenido varios maridos. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús la confronta y le dice, te voy a dar un agua para beber, y cuando bebas de esa agua nunca jamás volverás a tener sed. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que aquella mujer regresó a la ciudad y se transformó en la primera evangelista de Samaria en hablar de Jesús. Fue la primera vez en la que Jesús se presentó como el Mesías. ¿Y a quién se lo dijo? A una mujer samaritana que se encargó de promoverle a los demás el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella fue llena del Señor, entendió que esa llenura le iba a cambiar la vida, y esa vida iba a cambiar la vida de otras personas también. Pero hay gente que presume tener mucho de Dios, pero no cambia a nadie, al contrario, hace quedar mal a Dios. Porque dicen que están llenos, pero no dan testimonio. Porque dicen que están llenos, pero viven peor que un vacío. Porque dicen que están llenos, pero no demuestran con su vida que tienen el amor de Dios. No demuestran con su vida el perdón. No demuestran con su vida la gracia de Dios. Se comportan peor que los incrédulos. Hoy le quiero decir esto: si Dios te llena, tú tienes que demostrarlo con tu testimonio. Alguien tiene que decirme amén. Déjeme contarle algo que me pasó la semana pasada. Estábamos en Miami con mi esposa. Fuimos a hacer algo juntos y terminamos nuestros compromisos el día jueves. Ya estábamos libres. El día viernes dijimos, vamos a pasear. Como íbamos solamente 3 días, pues no rentamos un carro. Y los que conocen Estados Unidos saben que allá todo es lejos. Todo es lejos. Entonces le dije, pues vámonos a andar en bus y aprendemos. Y me dijo, listo.
Empezamos a andar en bus y usted viera, nos paseamos todo, gran parte allá de la Florida en bus y fuimos y volvimos. Con un día ya nos sentíamos unos expertos andando en bus. Y entonces aprendimos la modalidad, todo el tema. Llegamos a visitar a una prima de mi esposa y nos hospedamos el día viernes a amanecer sábado, y el sábado regresábamos a Colombia. Y entonces la prima de mi esposa tenía que irse a trabajar el sábado. El plan era andar con ella en el carro, pero como se tenía que ir, entonces dijimos, no, vete tranquila que nosotros ya sabemos andar en bus. Somos unos expertos. Ella dijo, ¿seguros? Sí, no, seguros. Entonces nos fuimos en bus. Resulta que salimos, esperamos a que el bus pasara, por ahí ya no era igual que donde estábamos antes, se demoró mucho tiempo en pasar y cuando por fin pasó, nos subimos y el conductor nos dice, este no los lleva, el que los lleva lo tiene que tomar al otro lado. Empezamos a perder tiempo, nosotros teníamos que regresar al aeropuerto a cierta hora. Yo dije, ay Señor, pasamos al otro lado, ese bus nada que pasaba y nada que pasaba. A mí me fue entrando el desespero, fui a tratar de solicitar otro transporte, no nos contestaron, me devolví, finalmente tomamos el bus. Llegamos a una estación donde debíamos hacer un transbordo para poder llegar hasta el aeropuerto. Llegamos a la estación, le preguntamos como a 4 personas, mire, necesitamos un bus que nos lleve al aeropuerto de Miami. Los 4 nos dieron la ruta. Cuando por fin apareció el bus, nos subimos y yo dije, uy, gloria al Señor, casi que no. Empezamos, abrí el GPS y veo que el bus empieza a irse hacia el norte, pero nosotros necesitábamos ir hacia el sur. Yo como buen colombiano dije, esto mínimo está dando alguna vuelta para recoger a alguna gente y luego nos lleva, porque a mí me dijeron que este es el que me va a llevar. Duramos 1 hora en el bus. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Y el bendito iba todo el tiempo hacia el norte. De repente yo empiezo a desesperarme porque digo, voy a llegar tarde al aeropuerto, puedo perder el vuelo. Y empiezo a correr el GPS y me encuentro que nos está llevando a un aeropuerto, pero no al mío, a otro, mucho más lejos al norte de la Florida. Cuando yo le digo a mi esposa, haga de cuenta que éramos, mi esposa es la que hablaba en inglés y yo hablaba en español, entonces éramos como Moisés y Aarón. Yo la mandaba a ella que hablara, vaya hable usted que usted le entiende. Entonces ya se fue hasta donde el conductor dijo, mira, nosotros necesitamos ir en inglés, necesitamos llegar hasta tal aeropuerto. Y yo oí cuando el conductor hizo esto, yo dije, sangre de Cristo. Ay, yo en que me subí, Padre de la gloria. Nos bajamos en medio de la nada, escúcheme bien, en medio de la nada. Señor muy amable nos regaló 2 tickets de bus para tomar un bus de regreso a la estación y de la estación al sur otra vez. Yo dije, Señor, qué perdida, yo no voy a alcanzar ese bus. Y me empecé a desesperar. Llegamos y había un caserío, un lugar donde habían casas, hospedaje, pero se veía que era un lugar bien feo, pero bien feo. Llegamos hasta ese lugar y entonces yo empiezo a preguntar, la gente mala clase. Salgo, ahí medio me hice entender con un señor que estaba afuera, después nos llevó con un señor de Guatemala que hablaba español y él nos ayudó. Luego salió una anciana argentina y ella nos empieza a recibir, estaba fumando su cigarrillo, se le veía muy enferma. Le contamos la historia, ella dijo que nos iba a ayudar, que nos podía pedir un servicio de Uber, pero teníamos que hacer una recarga y para hacer la recarga yo tenía que caminar un poco de cuadras. No importa, yo las camino. Y empecé y caminé. Mientras tanto mi esposa se quedó hablando con ella. Mientras ellas conversaron, yo fui, volví, regresé. Mi esposa estaba llorando, hablando con ella. Y me dice, mi amor, ¿podemos orar por ella? Yo, claro, oremos por ella. Empezamos a orar por esta señora. Fue un tiempo hermoso y precioso. Luego de orar por ella, nos enteramos de que había perdido su casa y había perdido todo tras la pandemia. Y peor aún, estaba enferma de cáncer. Le habían encontrado un cáncer terrible. Mi esposa la revisó, ella es médico. Estaba muy mal la señora. Y súmele que no tiene esposo, no tiene hijos, tiene 4 gatos y está sola en ese país. Sola. Nadie la visita, nadie la llama, no hay una iglesia donde congregarse para ella, no tiene dinero, vive de la caridad, está completamente sola. Y nosotros luego de esa pérdida, de orar por ella, la abrazamos, ella estaba feliz, nos pidió el favor que cuando llegáramos al aeropuerto le contáramos
logramos tener unos lazos muy lindos con ella. Mi esposa empezó a llorar de tristeza por la historia de ella. Cuando llega el Uber que nos iba a recoger, nos subimos al carro y estaba sonando música cristiana. Tenía una Biblia gigante adelante. Y cuando nos entramos y mi esposa empieza a llorar, dice: ¿qué es esto? Ahora el del Uber es cristiano. Y yo le digo: ¿tú eres cristiano? Y sí, yo me congrego en la iglesia, en una iglesia en Miami muy conocida. Y le digo: mira, es que nos pasó esto y esto. Y se voltea a mirar y me dice: pastor, ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los hizo perder para que vinieran a orar por esta mujer. Más lloraba mi esposa. Teníamos el tiempo medido, Dios agilizó todo, logramos llegar hasta el aeropuerto a tiempo. Lo que te quiero decir es esto: nosotros no hicimos eso para perdernos, calculamos cada decisión para poder llegar a donde nosotros íbamos a ir. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, Dios te va a cambiar los planes para que seas de bendición para otras personas. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Luego, cuando llegamos y nos subimos al avión, yo dije: ya sé por qué me perdí, ya sé por qué di esa vuelta, porque el Espíritu Santo va a hacer que tu vida se transforme en una vida de bendición para otras personas. Hay gente que hoy está pasando los desiertos más difíciles de su vida, y ¿sabe qué? Cuando Dios te levante de ese desierto, te va a usar para que vayas y saques a otros de ese desierto y le digas: así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Alguien que alabe al Señor y me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Y quiero orar por usted. Y quiero pedirle al Señor que ese río de su presencia, que ese río del que habla Ezequiel, venga hoy y alcance nuestra vida otra vez. ¿Sabe algo? En ese río usted tiene todo lo que necesita. Voy a volver a repetirlo. En el río de Dios usted tiene todo lo que necesita. Hay gente que está buscando la solución de su vida lejos de la presencia del Señor. Hay gente que está buscando la transformación de sus hijos lejos de la presencia de Dios. Hay gente que está buscando un cambio de vida lejos de la presencia del Señor. Quiero que me escuche y no diga que no se lo dijeron. La vida cambia cuando vuelves al río de Dios. La vida se renueva cuando regresas al río de Dios. Escuche lo que dice el versículo 12 de este pasaje, es hermoso. A ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán. Sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes, escucha esto, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye desde el templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Diga conmigo: alimento. Vamos, diga alimento. Ahora diga salud. Eso es lo que su vida necesita. El alimento te da vida y la salud te trae recuperación en lo que perdiste, bienestar. ¿Cuántas personas hoy aquí están tan heridas, tan golpeadas, tan afectadas por algo que perdieron, por algo que les hicieron, por algo que no pasó, por algo que no sucedió, por algo que jamás pensaron que sucedería, pero llegó a la puerta de su vida? Se sienten mal porque sienten que perdieron la vida, el deseo de seguir adelante, las ganas de avanzar. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Lo que crezca al lado de mi río te va a dar vida y te va a dar salud. ¿Ve?
solución no es alejarnos. La solución es volver a acercarnos a su bendita presencia. Todos aquellos que hoy dicen: pastor, yo necesito estar otra vez cerca del Señor, yo le voy a pedir que levanten sus manos, por favor. Levanten sus manitos. Ese río de Dios hoy está aquí. Ese río de Dios hoy te quiere saciar. Ese río de Dios hoy te quiere volver a inundar. Ese río de Dios quiere endulzar lo que está salado. Quiere hacerte y demostrarte que cuanto más profundo vayas, más vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Levanta tus manitos y dile: Señor, yo te necesito. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, mi alma te anhela. Señor, mi alma te necesita. Hoy te pido, ven y refresca este seco corazón. Ven y refresca esta vida que se secó en el mismo momento que decidió alejarse de tu voluntad. Ven y refresca esta alma que está ahogada en las más profundas crisis. Ven y sálvame, Señor. Vamos, pídele que te ayude. Yo no tengo un Dios malo, yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que cuando ve que alguien está sufriendo, Él extiende su mano. Pero Él está haciendo lo mismo que hizo con Ezequiel. No te está tomando de la mano para dejarte en la orilla. Él te está tomando de la mano y te está diciendo: vamos más adentro, vamos más profundo, vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a meditar más en la palabra, vamos a meternos más con el Señor, vamos a ir más profundo, porque tu historia no se ha escrito todavía. Aún quedan muchos capítulos por escribir, pero no los vas a hacer lejos, los vas a hacer junto a las corrientes del río de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, alimenta mi alma. Vamos, pídaselo. Alimenta mi espíritu. Dígale: Señor, y sana las heridas que hoy están abiertas en mí. Sánalas con tu presencia. ¿Quién dijo que el pecado sanaba? ¿Quién dijo que el olvido sanaba? ¿Quién dijo que el tiempo sanaba? El que sana es el bendito Espíritu Santo, y hoy está aquí para llenarte y para saciarte. Espíritu de Dios, te doy la gloria y la honra, y en esta noche te decimos: queremos vivir y estar en el río de Dios, en el nombre de Jesús. Alguien que diga un fuerte amén y amén. Alabe al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra para esta preciosa noche, que lo hemos titulado de la siguiente manera: el que ama lo demuestra. Ahora quiero que me acompañe a la palabra del Señor y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 26 al 37. Acostumbro siempre leer en la Nueva Traducción Viviente, y los muchachos nos han ayudado a tener esta versión. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contó una historia. Un hombre judío, repite esa palabra fuerte conmigo por favor, 1, 2, 3, dígalo: judío. ¿De dónde era? Dígalo. Muy bien, un hombre judío, dice la Biblia, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Versículo 31. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, es decir, otra persona, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado.
Entonces pasó un samaritano. Ahora tiene que repetir samaritano. ¿Está listo? 1, 2, 3. Muy bien. Un samaritano despreciado. Dice la palabra, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén y amén. Esta historia me llama profundamente la atención por una razón, y es esta. Cuando se trata del amor, el amor es una ley espiritual que Dios establece para que en los vínculos de cualquier relación las cosas puedan funcionar. Donde no hay amor, las relaciones se atrofian. Si tú no amas a tu esposa, si tú no amas a tu esposo, si tú no amas a tus padres, si tú no amas tu iglesia, esas relaciones tarde o temprano se empiezan a atrofiar. Si me estoy explicando hasta ahí con la suficiente claridad, por favor dígame un fuerte amén. Entonces aparece el amor como una ley. Jesús está teniendo una conversación con una persona y le dice, ¿cómo hago para estar bien delante de Dios? Y la respuesta de Jesús es, tú necesitas amar. Si no hay amor, no podrás tener una relación funcional. Y es que cuando una persona no cumple las leyes establecidas por Dios, entonces va a tener problemas. Y no solamente problemas, también va a perder la tranquilidad en su vida. Hay gente que dice, pastor, mi hogar se volvió un problema, mi relación con mis hijos se volvió un problema, mis relaciones interpersonales se volvieron un problema. Y la pregunta es, ¿dónde está el amor? Si no hay amor, entonces no va a haber una funcionalidad. ¿Recuerdas el título que te dije hoy? El que ama lo demuestra. El problema es que hoy en día tenemos una generación de gente que dice amar con sus palabras, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Si tú quieres ver la bendición de Dios, no solamente tendrás que aprender a decir, también tendrás que aprender a demostrarlo. Dígame amén si me está entendiendo. Le voy a hacer una pregunta. Levante la mano todo el que alguna vez manejó un carro o una motocicleta sin licencia de conducción. Levanten las 2 para que se vean más, por favor. Déjenla bien arriba. Le voy a pedir a los chicos de las cámaras que me los graben. Esto va para el gobierno. Levanten la mano otra vez. ¿Quién manejó un día? Muy bien, ahora bájela. Recuerda lo que usted sentía cuando iba manejando su carro y de repente atrás suyo o adelante había un retén, un checkpoint, imagínese policías haciéndole señales para que usted se detenga. ¿Cómo se sentía usted? El corazón se le aceleraba, se le bajaba la presión, hasta orabas por el rapto de la iglesia. Imagínate tú, Señor, arrebátame ya. ¿Cómo te va a llevar el Señor en eso? ¿Por qué? Porque tenías algo malo. Ahora, levante la mano el que ha manejado un vehículo, pero con todos sus documentos en regla. Mano arriba, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa cuando usted tiene todo en regla y el mismo policía trata de pararlo? Usted casi que le dice, heme aquí. ¿Qué necesitas? Busca lo que quieras, pídeme los papeles, yo te los doy. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Y cuando una persona está en su vida haciendo lo correcto, puede estar tranquila. Pero cuando una persona deja de hacer lo correcto, aparece la intranquilidad. Hoy te quiero decir algo. El amor es una ley que todos tenemos no solamente que decir, tenemos que demostrar. Y hoy te voy a mostrar a través de esta historia cómo hay principios que cuando no los aplicas, entonces el amor se va a volver una ausencia en tu demostración.
demostración. ¿Está listo para aprenderlo? No se me vaya a distraer por nada del mundo. Permítame mostrarle el primer principio de esta noche. El que ama lo demuestra. ¿Cómo lograr, Pastor Juan Pablo, demostrar el amor? ¿Cómo lograr volver a encender esa llama que se apagó? Hay hogares que están a punto de dañarse porque viven juntos, pero no se demuestran el amor. Hay familias que están completamente fracturadas porque tú las ves unidas en las fotografías, pero cuando vas dentro de sus casas duermen separados, cada uno está por su lado. A él no le importa la vida de ella, a ella no le importa la vida de él, a los hijos no les importa la vida de sus padres y a algunos padres no les interesa la vida de sus hijos. ¿Sabe qué es eso? Familias que se volvieron de apariencia. Pero hoy en el nombre de Jesús te quiero decir algo. El amor de Dios no solamente quiere resplandecer afuera, el amor de Dios tiene que resplandecer dentro de tu familia otra vez. Pastor, ¿y cómo hago? Pastor, yo he tratado. Pastor, yo me he esforzado, pero siento que no es posible. Esta historia de la palabra tiene principios y yo le garantizo que si usted se queda conmigo y está atento a lo que va a aprender, ahorita al final, cuando yo ore por las personas que quieran venir al altar, estoy seguro que ese amor se va a volver a encender en tu alma por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos con el primero. ¿Cómo hacer que el amor se demuestre? Primer principio de esta noche. Ahí está. Despertando la sensibilidad. Esto me llama profundamente la atención. La historia dice en el versículo 30 algo interesante. Y es que cuando Jesús empieza a contar la historia, había un judío, un hombre que tenía un problema. Pero en medio de este problema pasan dos judíos más. Y esto tiene un punto muy interesante dentro de la historia. ¿Por qué razón? Porque se supone que al ser judíos, es decir, de su propia tierra, ahorita que llegué, se me acercó una hermana y me dijo: yo soy más colombiana que el café. Yo casi le pido que me haga un sancocho. ¿Por qué? Porque me sentí de mi patria, ¿me entiendes? Entonces, si yo veo que a un pariente mío está pasando por una necesidad, pues yo me muevo a ayudar a esa persona. Pero cuando alguien pierde la sensibilidad, no importa qué tan cercana es esa persona, le deja de importar el bienestar de los demás. Y hay gente aquí que sin importar que es su propia madre, sin importar que es su propio padre, sin importar que es su hermano, que es su hermana, que es su esposo, que es su esposa, están viendo el dolor, están viendo las dificultades de otro y parece que no les importara. Cuando una persona pierde la sensibilidad, deja de percibir, deja de ver, deja de ayudar, deja de moverse por la necesidad de otras personas. Hay un dicho en mi país que dice: ojos que no ven, corazón. Aquí también. Ya me lo iba a atribuir para Colombia, veo que no. Termínelo conmigo: ojos que no ven. Necesito una pareja de esposos que corran aquí conmigo y me ayuden. Una pareja, pero tienen que venir los dos. Corran. ¿Dónde está mi cosito? Préstamelo aquí. Muchas gracias. Un aplauso para esta pareja hermosa. Vengan, suban acá. Vengan conmigo. Dele rápido, hermana, como si un perro los viniera persiguiendo. Vengan para acá. Eso, muy bien. Mire lo que pasa. ¿Me permite sus gafas, por favor? Muchas gracias. Uy, hermano, hoy hay que orarlo a usted. Uy, hágase allá, mi hermano. Suéltelo. No, usted quédese ahí. Usted, mi hermana, hágase allá. Muy bien. Mire lo que voy a hacer con esta belleza de varón. Ahí está. ¿Ve algo? No ve nada. Muy bien. Pero yo se la aprieto más porque uno no sabe. De pronto aquí me hace trampa. Otra vez. ¿Ves algo? Muy bien. Yo te voy a pedir un grande favor. Listo, baja conmigo acá. Ven acá. Mira lo que pasa cuando alguien no ve. Súbete por aquí, por favor, al altar. Sí, sube. Muy bien.
¿Qué nota usted aquí? Quédese ahí, mi hermana. ¿Está viendo? Ella ha estado haciendo cosas que si su esposo pudiera ver, seguramente la podría ayudar. Pero como él no está viendo, no se está moviendo. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Escuche y escriba esto, por favor. Para despertar la sensibilidad, escriba esto. Para despertar la sensibilidad, necesitas desarrollar dos principios en tu vida. El primer principio se llama el desconocimiento. Otra vez, escriba conmigo, diga desconocimiento. Pero el segundo principio se llama entretenimiento. ¿Por qué la gente hoy en día está así, insensible ante las necesidades de otros? Porque o no saben o están distraídos con otras cosas. Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué una persona pierde la sensibilidad? Porque o no sabe o está enfocado en otras cosas. ¿Cómo es tu nombre, querido hermano? Roberto. A Roberto yo le tapé los ojos con esto. Pero hay gente que no tiene esta máscara. Hay gente que tiene un celular. Así no diga amén. Así es. Hay gente, escuche bien, que está distraída. Está más preocupada por su mundo. Está más preocupada por sus afanes. Está más preocupada por su trabajo. Y le está dando tiempo a eso. Y no estoy diciendo que trabajar sea malo. Pero hoy te quiero decir algo, querido hermano. Hay personas aquí que se volvieron insensibles. Están con los ojos cegados ante la necesidad de un hijo. Usted no se alcanza a imaginar cuántas dificultades he tenido que atender durante los últimos 10 años de mi vida como pastor de jóvenes. Jóvenes que se quieren suicidar. Muchachos que no le hayan sentido a la vida. ¿Sabes por qué? Porque aunque tienen familia, es una familia que no demuestra el amor. Hoy te quiero decir algo. ¿Sabes qué pasaría si el mismo tiempo que le dedicas a tus redes sociales se lo empiezas a dedicar a tu esposa? Te sientas con ella, le dices: mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Cuéntame en qué te puedo servir. Dime, mi amor. Hay gente aquí que tiene abandonada a su familia aunque vive con ella. Voy a imaginar que dijeron amén. Dije, hay gente que tiene abandonada a su familia aunque vive con ella. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, si tú quieres despertar la sensibilidad, tienes que abrir tus ojos y empezar a mirar qué es lo que está pasando con tu generación. Si tú quieres despertar tu sensibilidad, tienes que abrir tus ojos y no ser como estos judíos que cuando vieron a aquel hombre pasaron de largo, no les importó ver la necesidad de ellos. A mí me llama la atención cómo hay hombres que cayeron en una insensibilidad. Qué tremendos eran de novios. ¡Ja! ¿Cuántos se acuerdan de esa época de novios? Se pueden sentar, mis hermanos. Ay, no, espere que de pronto usted se me cae. Póngasela, no se me vaya a descalabrar por ahí. Dios lo bendiga, hermano. A mí me llama la atención. Gente que en el noviazgo eran puro amor. Estaban atentos. Mandaban mensajes. ¿Ya comiste? Ahora ni le importa si esa señora comió o no comió. Ella verá si come o no come, yo para eso merco. Mire, hermano, hoy quiero decirle algo. Despertar la sensibilidad implica vencer el desconocimiento. ¿Cuántos de nosotros a veces ni sabemos cuáles son las amistades de nuestros hijos? No sabemos cuáles son las páginas que frecuentan, cuáles son los programas que ven en la televisión. Claro, el niño se vuelve un adolescente, entra en rebeldía, tocó las drogas y ahora sí te le quieres venir a meter en la vida. Escúchame bien, hay gente que tiene descuidado su hogar. ¿Por qué? Porque o están distraídos o cayeron en el descuido. Mi suegro tuvo mucho dinero, pero en ese tiempo mi suegro tenía una casa muy lujosa en la ciudad, grande, bonita, varios niveles, piscina en la parte de abajo, muy bella. Y esa casa estuvo abandonada por un proceso durante 2 años. Nadie entró, nadie la limpió, nadie la visitó, nadie fue. 2 años cerrada. Luego de 2 años regresamos a la casa, ya que no sabe, estaba completamente sucia, cochina. Habían crecido en medio de las paredes y de los pisos ramas, plantas, habían roto el piso. La piscina estaba llena como de algas, estaba completamente sucia, cochina. Y ese día aprendí un principio: el descuido daña más que el maltrato. Otra vez, el descuido daña más que el maltrato. Hay gente aquí que tiene descuidado de lo que Dios le entregó.
Hay gente aquí que tiene descuidada a la esposa que Dios le entregó. Hay gente aquí que tiene descuidado al esposo que Dios le entregó. Mientras que tú no cuides lo que Dios te ha entregado, eso no va a darte provecho y no te va a dar bendición. Aquello que tú no cuidas se va a terminar dañando, y eso aplica para todo. Si tú te compras un carro y no lo cuidas, se te va a dañar. Si tú te compras una casa y no la cuidas, se te va a dañar. Lo que tengas en tu posesión, si no lo cuidas, tarde o temprano pasará por un daño, te generará problemas. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 27, versículos 23 al 27. Dice la palabra del Señor: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre, y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan la hierba de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo, y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. ¿Qué dice la Biblia? Lo que se cuida se transforma en bendición. Otra vez, lo que se cuida se transforma en una bendición. Hay gente aquí que la familia se le transformó en un problema. ¿Sabe por qué? Pregúntese: ¿qué tanto estoy cuidando lo que Dios me entregó? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a lo que Dios me entregó? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a la relación que Dios me entregó? Vienes: ay Señor, ayúdame con esta esposa, ayúdame con este hogar. La pregunta es: ¿cuánto y cómo estás cuidando a tu familia? Pero hay gente que, ya se lo dije, está distraída. Hay gente que está con los ojos cegados, que pusieron su atención en otras cosas. Hoy vine de parte de Dios a decirte: llegó la hora de que vuelvas a poner tus ojos en ese tesoro que Dios te entregó. Llegó la hora de que vuelvas a poner tus ojos en esos hijos que Dios te entregó. Llegó la hora de que vuelvas a poner tus ojos en la iglesia que Dios te entregó, en el ministerio que Dios te entregó. Demuestra tu amor y vas a ver la gracia y la bendición de Dios sobre tu vida. Escuche bien. Cuide lo que el Señor le ha entregado. La diferencia entre el samaritano y los judíos fue que el samaritano actuó de una forma diferente. Él dijo: esta persona necesita un cuidado, esta persona necesita mi atención. Vio la necesidad y se movió ante esa necesidad. Vio que algo faltaba y se movió ante eso. Cuando una persona pierde la sensibilidad, ve la necesidad y no hace nada. Ves que tu esposa está en silencio, que está en depresión, que no se quiere arreglar, que no se quiere vestir, y lo primero que le dices es: despiértese, deje tanta cosa, tanto cuento, igualita a su mamá. No le diga eso. ¿Alguien me está escuchando aquí? Ella no necesita que la recrimines. Ella necesita que le des un abrazo. Ella necesita que le digas que la amas. Pastor, pero siempre que si la amo, que si no la amo. Mire, la mujer necesita afirmación. ¿Usted no la ha visto que ella se arregla? Se cambia 14 veces y sale y pasa por el lado. Mire, ella quiere que usted le diga que está bonita. ¿Alguien me está escuchando aquí? Ella necesita que usted se lo diga. Pero hay hombres aquí que no les importa. Yo sé que es difícil. Yo tengo 2 mujeres en mi casa, mi esposa y mi hija. Y es difícil. A veces mi esposa se levanta con las hormonas trocadas. Y yo ni sé por qué quiere pelear, pero se levanta con ganas de pelear. Y yo: ¿qué es lo que le está pasando? Yo la miro así. Y un día le digo: ¿usted qué es lo que le está pasando? Y me dijo: yo no sé. Ni yo me entiendo. Le dije: imagínese qué voy a hacer yo. No puede usted con usted, ¿qué voy a hacer yo? Pero en esos momentos aprendí que debo abrazarla y amarla. En estos días se subió la niña al carro y me dijo: papá, me quiero cambiar estos zapatos. Le dije: bueno, vamos. Le pasé otros. Estos. No, ya no quiero esos. Entonces, ¿cuáles? Los otros, papá. Le puse y volvió a llorar. Y dije: Anita, ¿por qué estás así? Me dijo: yo no sé. Yo: ay, padre, ya son 2. O sea, falta de una, me diste 2. Pero no importa. Debemos amarlas. Debemos cuidarlas. Debemos protegerlas. Tú eres el hombre de tu casa. Pero no le voy a dar tanto palo, porque mañana necesito a los hombres aquí. Mañana es el día de usted.
por lo pronto le quiero decir esto: el amor se demuestra, pero muchos hogares no demuestran amor, muchos hogares demuestran indiferencia, muchos hogares hoy demuestran descuido, muchos hogares hoy demuestran odio. Y viene el Señor, bendice mi hogar. Dios te quiere bendecir, pero cambia el chip y empieza a mostrar amor en tu casa. Dios te quiere bendecir, pero cámbiate el chip y di conmigo: yo voy a dar, voy a suplir esas necesidades que estoy viendo en mi casa. ¿Cómo es posible que no saques tiempo para estar con tus hijos? Pastor, es que mis hijos son tremendos. Yo lo sé, los míos también. Tengo uno de 8 y una de 5 y son impresionantes. De cariño le dicen terremoto y temblor. Son tremendos. Yo sé que es eso. ¿Cuántos creen que a veces nuestros hijos tienen mucha energía? Dígame amén, por favor, si usted lo cree. Son tremendos. Yo a veces llego a la casa, una vez estaba yo allá en la casa y los niños empezaron: papi, jugamos guerra de almohadas. Y yo: Espíritu Santo, yo no sé si le ha pasado. Usted empieza a jugar con los hijos y ellos, en lugar de cansarse, se recargan. ¿Sí los ha visto? Cuanto más juegas, más energía tienes. Y estaba jugando guerra de almohadas y paquete, y le di a la gordita y cayó por allá. Después le di al niño, y eran felices. Papi, sigamos jugando. Yo me tenía que ir para la iglesia. Tenía que ir a predicar, era un miércoles en la noche. Yo le dije: ya, se acabó el juego, me tengo que ir. Me voltearon a mirar así y me dijeron: papi, por favor, juega una guerrita de almohadas más. Y yo dije: la iglesia o mis hijos, la iglesia o mis hijos. Cogí la almohada y dije: mis hijos, y los encendí, paquete, y me fui corriendo para la iglesia a predicar. ¿Sabe por qué? Porque gente que predique habrá mucha, pero padre para mis hijos solo hay uno, y ese soy yo. Cuida lo que Dios te entregó y vas a ver la bendición de Dios en tu casa. El amor se demuestra. Gríteme amén si me está entendiendo en esta noche. Pero recupera tu sensibilidad. Sé diligente en mirar cómo está tu familia. Sé diligente en investigar cómo se encuentran ellos. La gente, nosotros crecimos en una línea de religiosidad. Y digo nosotros porque he sido cristiano toda mi vida. Yo recuerdo que el evangelio con el que yo crecí era un evangelio muy religioso, muy legalista, muy tienes que hacer esto y esto. Y nos escudábamos con un versículo llamado: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo te recogerá el Señor. Y yo decía: amén. Así en la casa no me quieran, que aunque me quiera el Señor y me quiera la iglesia es suficiente. Y tristemente muchas personas, escudados en ese principio, aprendimos a resplandecer en la iglesia, pero a hacer una completa oscuridad dentro de nuestra casa. Y han pasado años y hoy doy gracias al Señor porque hemos ido moviéndonos hacia el plan original. Y el plan original fue el que Pablo le dijo a aquel vigilante, aquel cuidador de la cárcel, cuando estaba a punto de matarse luego de ese temblor, que abrió las cadenas y le dijo: no hagas eso, detén tu mano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación no es solamente para los que están afuera, la salvación también es para nuestra casa. Pero el problema es que muchos de nosotros tenemos sensibilidad por el de la calle, pero insensibilidad por el de la casa. Mira cómo está tu familia, mira cómo están ellos. No está mal que a veces cortes cosas de afuera para dedicarle tiempo a tu familia. Hace un tiempo me llegó una invitación para ir a ministrar muy buena. De esas invitaciones que tú dices: yo creo que es una vez en la vida y no se vuelve a repetir. Pero esa invitación era justamente en los días que mi esposa estaba cumpliendo años. Y le tuve que decir a aquel pastor: pastor, me honra tu invitación, no te imaginas la alegría que siento, pero esa fecha es una fecha en la que no puedo estar, en la que no puedo salir. Tendrás que aprender a decirle no a muchas cosas y volverle a decir sí a tu familia, y volverle a decir sí a tus hijos. Porque vuelvo y te digo, en el trabajo te van a reemplazar, en la empresa habrá otro que te reemplace, pero tú como esposo, como padre, como hijo, como hermano en tu familia, eres único. Valora lo que el Señor te entregó y vas a ver los resultados en tu familia. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. Ahora quiero mostrar el segundo principio, no solamente despertando nuestra sensibilidad. Para poder demostrar el amor necesitamos otra cosa más. Vamos al segundo punto, por favor, y es este: tenemos que dar a otros de lo que tenemos. Otra vez, diga conmigo: dar, fuerte, diga: dar de lo que tenemos. ¿Cómo así, pastor? Vamos al versículo 33.
Dice lo siguiente: entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Dice la palabra, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio caballo y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre, y si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Me llama la atención en este texto algo que quisiera explicarle. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios establece su pueblo, la nación de Israel, era una sola nación. Pero por razones de equivocaciones en la descendencia real de David, el nieto de David llamado Roboam provoca una revuelta en el pueblo por las malas decisiones que tomó. Esto llevó al pueblo a dividirse, diga conmigo, dividirse. Entonces aparece el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, también llamado Judá, cuya ciudad capital era Jerusalén, estaba el templo de Dios. Entonces ellos dicen: esta es la tierra de los reyes, nosotros somos los descendientes de David, nosotros somos los que somos. Por su parte, el reino del norte, que está encabezado por un rey llamado Jeroboam, que divide el reino, también conocido como el reino del sur, escogen su propia ciudad y fundan una ciudad, entre otras cosas, pagana. La razón de este paganismo es que esta ciudad empieza a entrar en unos sincretismos o una mezcla de religiones, y empiezan a adorar a cuanto Dios se les ocurre en distintos periodos. A veces tenían reyes buenos, pero generalmente habían reyes malos. La capital del reino del norte se llamaba Samaria. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga: reino del sur, reino del sur, Jerusalén. Ahora diga: reino del norte, Samaria. Entonces Samaria se vuelve la protagonista de esas mezclas. De a veces estamos bien, pero casi siempre estamos mal. Eso pasa mucho antes de que nuestro Señor Jesús llegue a la tierra. Cuando Jesús llega y aparece, había una división completa entre los judíos y entre los samaritanos. Es decir, los samaritanos en algún momento fueron pueblo de Dios, pero los judíos dicen: ustedes se nos dividieron, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene desde la época del escriba Esdras, que de hecho cuando él escribe sus cartas y sus libros, usted se va a dar cuenta de que Esdras cuenta toda la historia del pueblo de Dios, pero no dice nada de Israel. Todo lo que Esdras cuenta es a partir de la nación del reino del sur o la nación de Judá. Por eso cuando tú lees Reyes y lees Crónicas, encuentras algunas historias que son parecidas. ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en la época de Jesús, los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos. Es más, eran casi enemigos. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que cuando el hombre que está en el suelo herido y golpeado, que era un judío, otra vez, ¿era un qué? Judío. Se encuentra en el camino un sacerdote del templo. O sea, eso a nuestra época equivale como un pastor. Está viendo a otro judío, y ¿qué hace el sacerdote? No hace nada. Luego dice la Biblia que aparece un ayudante del templo. Haga de cuenta un ministro de la alabanza. Pasa un levita, alguien de ahí, y lo ve, ¿y qué hace? Nada. Pero viene un samaritano, un hombre que no tenía nada que ver con ellos, y este samaritano sí se mueve a ayudar al judío. Ahí hay un principio interesante, ¿y sabe cuál es? Que a veces de los que menos esperamos es de los que más recibimos amor, y a veces de los que más esperamos es de los que menos recibimos. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Por eso, escuche bien, para poder demostrar el amor, yo debo dar de lo que yo tengo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto personas que dan regalos, pero no dan regalos de acuerdo al gusto de la persona, sino de acuerdo al gusto de ellos. ¿Conoce a alguien así? ¿Cómo se siente usted cuando alguien viene y le dice: te compré este regalo? Pero el regalo que le compró, se lo compró a gusto personal. Levante la mano si alguna vez a usted le pasó que le dieron un regalo y usted dijo: ay padre, ya quedé encartado, ¿cómo me pongo esta camisa? Levante la mano, yo lo veo. Eso es. Ahora levante la mano el que le han dado un regalo,
pero que sabiendo o pensando en su gusto. Levanta la mano, yo los veo. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando el regalo tú dices, wow, me encanta, pensaron en mí. Hace unos días estuve predicando en Alemania y la esposa del pastor, ella hizo un curso, me explicaba él, ella es alemana, y me dice, ella es especialista en perfumes. Ella ve a una persona, la escanea y dice, a esta persona le debe pegar este perfume. Y me regaló un perfume sin conocerme. Me dijo, es que mi esposa te miró y dijo, este perfume te sale. Y cuando me lo apliqué, usted viera, quedé tan sexy que mi esposa me dijo, échatelo siempre. Cada vez que yo estoy llegando a Cali, yo me baño en ese perfume. Yo dice, aquí está lo tuyo, mija. ¿De dónde vino? De esta persona que logró atinarle a lo que tú necesitas. Hay una diferencia entre dar lo que yo quiero y dar lo que alguien necesita. Otra vez, hay una gran diferencia entre dar lo que yo quiero dar y entre dar lo que tú necesitas. Si tú quieres despertar el amor en tu casa, tendrás que aprender a dar lo que esa persona necesita. Hay gente que cree que porque trabaja mucho y pone el dinero sobre la mesa ya cumplió. Hoy te quiero decir algo. El dinero, gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por la productividad, gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres trabajadoras. Que Dios te bendiga grandemente. Pero tendrás que aprender a discernir qué es lo que le está haciendo falta a tu familia. Tal vez tu esposa no necesita dinero, tal vez ella necesita tiempo. Así no diga amén. Así es. Tal vez tu esposa no necesita un restaurante lujoso. Tal vez necesita que guardes ese celular, porque mira más tus redes que a tu esposa. ¡Qué silencio! Y yo no estoy bravo, sino que yo predico así. Aprende a discernir qué es lo que le está faltando a tu familia. Hay gente aquí que está cegada y dejaron de expresar el amor porque creen que están cumpliendo. Y es que yo ya di, y es que yo ya puse. Vino y de parte de Dios a decirte, mira las necesidades que hay en tu hogar, mira lo que está pasando en tu casa. Aquel samaritano dijo, este hombre necesita que lo curen, este hombre necesita que lo trasladen, este hombre necesita cuidado. Y él de lo que tenía dio para suplir ese amor. Mientras que usted y yo no entendamos que esa es la forma correcta de expresar el amor, nunca vamos a poder establecerlo dentro de nuestra familia. Hace un tiempo conocí a una familia muy particular en la ciudad, en una ciudad de Ecuador. Los conocí, fuimos a comer y ellos entre chanzas y un poco de bromas me empezaron a contar cómo fueron sus inicios en los caminos del Señor. El protagonista de esta historia se llama Danilo. Danilo era un hombre muy tremendo, desordenado. Loco, cuentan sus amigos, pero loco. Le encantaba la vida libre, la vida desordenada. Y un día Danilo tuvo un encuentro con Dios. Se metió con Dios, llegó a una iglesia, pero era una iglesia bien legalista. Y Danilo se metió con el Señor, pero con toda. Y como tenía un liderazgo tan fuerte, empezó a ganarse a sus demás amigos. Y les empezaba a decir, Cristo va a volver por su iglesia pronto. Es pecado andar en shorts, en pantaloneta. Tienen que andar en pantalón. Y todos, como seguían al amigo en pantalón, iban a la playa en pantalón. Las esposas se la llevaban en falda larga al mar, porque era pecado andar con vestidos de baño. Y los movió a todos. Y empezaron a crecer dentro de un evangelio, ya se lo decía, muy legalista. Y una de las cosas que me daban mucha risa en la conversación era que él todavía es muy joven. Y le dije, ¿cuántos hijos tienes? Y me dice, tengo 4. 4, ¿cómo te rindió y cómo hiciste? Pues nosotros en realidad planificamos 2. Pero cuando fue a nacer el tercero, yo le dije a mi esposa, no volvemos a tener anticonceptivos ni nada. De ahora en adelante vamos a orar para no tener hijos. Cuando vayamos a estar juntos, tenemos que orar y decir, en el nombre de Jesús, abro matriz o cierro matriz. ¿Ustedes cómo hacían? Le preguntaba yo. Ustedes allá en pelota oraban y cierro matriz. Y ahora sí a lo que vinimos. Así hacían. Y le decía él a su esposa, y tienes que orar con fe, porque si no oras con fe. Entonces de repente ellos, antes de tener su tiempo de intimidad, oraban. O sea, en el nombre de Jesús cierro matriz. Y resulta que a los meses la esposa salió embarazada y le dijo, Danilo. Y le dijo él, eso es culpa suya, mija, porque usted no oró con fe.
Y le pasó lo mismo en 2 ocasiones. Ya al final volvió a suceder lo mismo, ya ella definitivamente no pudo tener más hijos. Pero me llama la atención cómo mucha gente cree que el amor se predica o se vive dentro de esas líneas de legalismo. Y entonces creemos que cuanto más sacrificio hagamos para demostrarle a la gente, más expresamos nuestro amor. Y no es así. El verdadero amor no es el que se expresa de dientes para afuera, de apariencia. Es el que se muestra de un corazón genuino y puro. Dígame amén. Cuando yo estoy dispuesto a dar de lo que tengo. Estábamos con mi esposa, fuimos a ministrar a un lugar y yo estaba cansado, me había tocado predicar en la mañana, llegué en la tarde, llegué a descansar al hotel y viene ella y va sacando una blusa que se quería poner esa noche. En mi casa el que plancha soy yo. Tengo esa unción, Dios me ungió para planchar. Yo tomo la plancha, usted viera, es impresionante. Ayer que llegué al hotel y abrí el closet donde tengo la ropa, usted no se imagina la alegría que me dio de ver una mesa de planchar con plancha. Yo decía, Señor, yo casi que me acuesto a dormir sobre la mesa de planchar. Me encanta, me fascina. Y la razón es que en mi casa, cuando yo era niño, mi mamá no sabía planchar. Mi abuela era la que planchaba y gracias a Dios un día me dijo, yo no le voy a planchar a usted toda la vida, le voy a enseñar a planchar. Y me enseñó. Y usted viera el talento. Yo estoy que me monto una empresa, Juan Pablo Lerman Planchados. Mi esposa tampoco le gusta planchar, entonces yo soy el que plancho en mi casa. Yo plancho siempre mis cosas. Y entonces yo estaba durmiendo, descansando, ya tenía la alarma puesta para levantarme, bañarme e irme. Nos iban a recoger para ir a predicar, estamos en otro país. Y viene ella y se levanta y me dice, príncipe, me va sacando esas telas, pero sabes, esas telas que se arrugan y quedan arrugadas, que tienes que darles como 4 planchadas para que se enderece. Príncipe, le dije, ¿no tienes otra cosa como más bonita, más? Por favor, amor, es que con esta es que me veo bonita. Y en ese momento dije, voy a demostrarle el amor a mi esposa. Le dije, pásame, te la voy a planchar. Organicé todo y empecé a planchársela. Y me dice, ay, tú tan lindo. Y yo le dije, tú eres hermosa, pero abro matriz en el nombre de Jesús. Aprenda a demostrar el amor. Aprenda a mirar cómo usted puede ser de bendición para los demás. Aprenda a mirar qué puede usted darle a su familia. De lo que Dios te ha dado, ¿qué puedo darle? Muere esa insensibilidad en la que estás. Y hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, aprende a llevar tu mejor versión a tu casa. Aprende a llevar de lo que Dios te ha dado a tu familia. Aprende a llevar de lo que Dios te ha puesto en el alma y en el corazón a aquellos que tanto lo necesitan. No podemos seguir siendo como aquel sacerdote y como aquel ayudante del templo que al ver la necesidad de ellos simplemente se cerraron y no hicieron nada. El amor no se dice, el amor se demuestra. El amor no está de boca para afuera, el amor debe ser una expresión genuina del alma y del corazón. Mi hijo le encanta el fútbol, a mí no me gusta. No me gusta el fútbol. La verdad, yo salí negado para el fútbol. Y cuando yo estaba niño me diagnosticaron problemas de asma. Y entonces nunca pude jugar. Yo entraba a jugar al partido y a los 5 minutos estaba ahogado. Entonces decidí no jugar el fútbol. En mi país el soccer, el fútbol mueve muchas pasiones. Y la gente se embriaga, hacen desórdenes. Así que esa vida nunca me gustó. Yo la evité. Pero a mi hijo le encanta el fútbol, le fascina. Y descubrí que una de las cosas en las que yo podía fortalecer mi relación con él era pasando tiempo con él jugando fútbol. Él es un niño, ya se lo decía, muy activo, muy tremendo. Es un niño que le cuesta trabajo prestar atención. Es un niño que le cuesta trabajo enfocarse en algo porque su cerebro está todo el tiempo acelerado. Es muy inteligente, demasiado. Él empieza a estudiar, le explican una vez y con una vez ya sabe todo. Y luego de que él entiende no quiere volver a prestar atención porque ya entendió. Jerónimo, presta atención, profesora. A ver, ¿usted entendió? Sí. Haga este ejercicio y lo hace a la perfección. Es muy inteligente, pero también es muy acelerado. Y un día me di cuenta que yo tenía una oportunidad de ayudar a mi hijo. Porque a veces como papá me desesperaba que no me hiciera caso. ¿A alguien aquí le ha pasado alguna vez? Levánteme la manito si usted es uno de los que dice, pastor, es que si no les hablo duro, no me hacen caso. A ver, yo lo veo. Levánteme las manos, a ver, yo los quiero ver. ¿Quiénes dicen, pastor, aleluya? Aquí yo también soy uno de esos.
Si no le tranco duro, no me obedece. Y entonces me empecé a volver un papá muy fuerte con él. Pero, Jerónimo, yo, hágale. Y empecé sin proponérmelo a dañar a mi hijo. Hasta que un día tuve que tomar una decisión. Y esa decisión fue, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a seguir llevando al límite o voy a darle de lo que yo tengo? Y entonces dije, hijo, ¿qué te parece si de ahora en adelante vamos juntos a jugar fútbol tú y yo? Sus ojos se abrieron de emoción y me dijo, sí, papá, vamos. Ahora, yo sabía que tenía que irme preparado para ahogarme por varias horas corriendo detrás del balón. Pero ¿a qué no sabe? Cuando me empecé a meter en la vida de mi hijo, me di cuenta de que él empezó a cambiar. Cuando empecé a involucrarme en su mundo, me di cuenta que él sí obedecía. Que el problema no era que él estuviera mal, que el problema era que yo como papá estaba pretendiendo que un niño de 8 años se comportara como un adulto de 30, cuando él no necesitaba madurar. Él necesitaba un papá que lo entendiera. Y muchos de nosotros estamos tan cegados que queremos que la gente esté a nuestro nivel y se nos olvida que a veces nuestra familia está igual de herida como aquel judío golpeado, lisiado por la vida, que necesitó un samaritano que se agachara hasta donde él estaba, vendara sus heridas, no lo señalara, no lo cuestionara, no le dijera, a ver, usted tan judío, ¿por qué se dejó golpear? ¿Por qué se dejó dar esa pela? ¿Ah? Él simplemente se movió a ayudarlo. Sin decir ninguna palabra, lo cargó en su burro, lo llevó hasta un lugar y pagó para que estuviera bien. Pero muchos de nosotros vemos que nuestra familia está herida, vemos que nuestro hogar está herido, y en lugar de sanarlo, lo golpeamos más, lo maltratamos más, minimizamos lo que los demás sienten. Le decimos, esos son puros cuentos tuyos, tú siempre con lo mismo, tú siempre tratando de llamar la atención. Hoy vine a decirte, llegó la hora de que te agaches y trate de sanar esa familia que Dios te dio. Deja de decir que los amas y empieza a demostrarlo. Pastor, ¿y cómo lo demuestro si yo tampoco lo recibí? ¿Cómo lo demuestro si yo también crecí en un hogar donde no había ese amor? Yo crecí en un hogar donde faltaba ese afecto y ese cariño. Pero escúchame esto, para eso tenemos a Cristo. Él es la fuente inagotable de amor. Él es la fuente inagotable de esperanza y de vida para nosotros. Y yo quisiera en esta noche, de manera muy especial, hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué posición te encuentras tú? ¿Estás en la posición de aquel judío que está herido en el suelo, necesitando el amor y la compasión de alguien? ¿Estás en la posición de ese sacerdote judío que viendo la necesidad no le importa, sino que sigue de largo? O tal vez estás en la posición de aquel samaritano despreciado que dijo, yo no voy a dejar a esta persona así, yo voy a demostrar mi amor a aquel que tanto lo necesita. Yo quiero hacer una oración en esta noche por las familias que llegaron hasta este lugar, por las personas que llegaron a este lugar, sin importar cuál sea tu estado. Tal vez tu estado es el que hoy necesita recibir amor, o tal vez eres tú el que tiene tanto para dar, pero la insensibilidad te bloqueó y te tiene con un descuido, con una desatención y con unas distracciones que o le paras o le vas a hacer daño a tu familia. ¿Sabe? Yo casi pierdo a mi esposa. Y la razón por la que casi la pierdo es porque mi vida se volvió trabajo, trabajo y trabajo. Desde los 18 años trabajo para la iglesia. Mi pastor me contrató siendo un joven adulto. Y desde esa época trabajo para la iglesia de tiempo completo. Y entonces cuando me ordenaron como pastor, a mí se me metió en la cabeza que un buen pastor es el que ayuda a sus ovejas. Entonces cuando una persona me decía, pastor, deme una consejería que es debido a muerte, yo le daba la consejería. Se acababa el culto, de repente yo tenía que irme para la casa, pero la gente me decía, pastor, por favor atiéndame, aquí no sabe yo qué hacía. Los atendía. Pastor, ¿puede orar por el perro? No está ladrando, óreme. Yo oraba por el perro. Señor, todo espíritu de mudo, libéralo.
Pastor, ¿puede ir a la funeraria? Iba a todo lo que salía, yo ahí estaba. Y empecé tristemente a descuidar a mi familia. Tenía tiempo para todos, menos para mi familia. Y cuando mi esposa me reclamaba y me decía: oye, mi amor, ¿por qué tú no estás con nosotros? ¿Por qué no nos dedicas tiempo? Que no sabe yo qué le decía. La respuesta del insensible. ¿Sabe qué hace el insensible? Como el insensible no ve la necesidad de los demás, cuando alguien le pide algo, en lugar de responder con amor, se enoja. Voy a volverlo a repetir. El insensible, cuando le llevas una necesidad, en lugar de responder con amor, se enoja, se justifica y te hace pensar que tú tienes la culpa y que tú eres el que estás mal. Y eso hacía yo con mi esposa. Yo le decía: no, señora, tú te casaste con un pastor, tú me conociste en la obra, tú sabías que mi vida era para Dios, yo no tengo por qué cambiar, tú me tienes que entender. Pobre mi esposa. Batalló con ella misma mucho tiempo hasta que un día se cansó. Y el día que se cansó, ese día me echó de la casa. Yo llegué, según yo, a dormir a mi cuarto, y ella no me quiso abrir la puerta, la bloqueó. No me dejó entrar. Y yo tocaba la puerta y le dije: Lorena, y ella, llorando al otro lado de la habitación, me dijo: no quiero que entres. Y le dije yo: ¿para dónde voy? Vete de la casa, ya aprendí a vivir sin ti. Eran muchos meses de descuido y de abandono. ¿Por qué? Porque aunque tenía familia, toda mi atención estaba puesta en mi trabajo, estaba puesta en mi ministerio, estaba puesta en lo que según yo era mi vida. Y ellos podían esperar, según yo. Pero bendita fue la crisis que me hizo abrir los ojos. Y tuve que hacer muchos cambios, querido hermano. Pero hoy, para gloria y honra del Señor, aprendí a decirle no a muchas cosas. ¿Cree que me siguen pidiendo consejerías? Pregúntame si me siguen pidiendo consejerías. Que me pregunte. Muchas. Pregúnteme si me siguen invitando a entierros y a cosas. Oh, in English, no, I know Spanish. In Spanish, please. The man me dejó confundido. Lo siguen invitando. ¿A todo? Pero aprendí a decir no. Porque para poder expresar el amor, tienes que aprender a definir tus prioridades. Y tienes que aprender que hay tiempo para todo. Y si no aprendes a organizar tu tiempo, vas a tener que sacarlo tarde o temprano por las malas. Mejor hazlo por las buenas. Si tal vez usted en esta noche dice: pastor, yo necesito que Dios sane mi vida. Yo necesito que Dios redireccione la forma en la que estoy manejando mi amor, mis decisiones, mi tiempo, mis recursos, mi ministerio. Yo necesito volver a expresar el amor. Yo quiero invitarle que venga aquí a este altar, porque voy a orar por usted. Y quiero que le pidamos al Espíritu Santo en esta noche que nos ayude, que traiga esa sanidad a nuestra vida, y que podamos hoy ser levantados, y que pueda Él despertar en nosotros esa sensibilidad que tal vez a muchos se les apagó. Y ya se lo decía, porque están distraídos, porque hay desconocimiento, porque le sacamos tiempo a todo y se nos olvidó que el tesoro más valioso que tenemos vive dentro de nuestra propia casa. ¿Habrá alguien más que haga lo que tú haces en tu empresa? ¿Habrá alguien más que haga lo que tú haces en tu trabajo? ¿Habrá alguien más que haga lo que tú haces con tu talento? Pero no hay otra mejor persona para tu familia que tú. Tú eres único en tu casa. Y hoy quiero que tomemos esta palabra llamada: el que ama lo demuestra. Y que puedas llevarla a tu corazón y hacerte esta pregunta. No que tantas cosas amas, porque seguramente amas muchas. La pregunta es: ¿qué tanto le estás demostrando ese amor a lo que Dios te ha entregado? El grupo de alabanza me podría ayudar. Vamos a alistarnos con la canción que les pedí. Pero yo quiero, den un paso más adelante. Acérquense más, por favor. Más, acérquense más. Venga aquí adelante. ¿Sabe cuál es el milagro más hermoso del altar? El milagro más hermoso del altar no es esta mano que te pueda tocar.
yo no puedo hacer nada por ti. Quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. El milagro más poderoso del altar es tu determinación. Porque tú puedes venir aquí, pero si tú sales a vivir igual a como viniste, no va a pasar nada. Te dije que te pararas, porque levantarse es una decisión que tienes que tomar todos los días. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te tiene ciego? ¿Qué es lo que está cubriendo tus ojos? ¿Qué es lo que está impidiendo que veas? ¿Qué es lo que te tiene tan distraído? ¿Qué fue lo que te fascinó? Como un día le dijo Pablo a los Gálatas, y le dijo, ¿quién los fascinó a ustedes? Y esa palabra me encanta en la traducción original cuando dice, ¿quién te embrujó? ¿Quién te secuestró la visión? ¿Quién hizo que quitaras tus ojos de lo verdaderamente importante? ¿A qué horas te distrajiste con cosas pasajeras y se te olvidó de valorar lo que Dios te entregó? ¿A qué hora le perdiste el amor a la iglesia? ¿A qué hora le perdiste el amor al ministerio que Dios te entregó? Porque esto no solamente aplica para la familia, también aplica para tu ministerio. Hay gente que dejó de valorar lo que Dios le entregó. Hay gente que dejó de mostrar el amor. Antes estabas apasionado, antes salías del trabajo cansado y llegabas a servir al Señor sin importar la distancia, y ahora tienes excusas para todo. Tal vez estás distraído, perdiste la sensibilidad, pero hoy el Espíritu Santo está aquí en este altar contigo para decirte, yo puedo hacer que eso que está muerto vuelva a vivir otra vez. ¿Sabes por qué? Por su gracia y por su bondad. ¿Se imagina lo que pasaría si le empezamos a responder a Dios con un poquito de lo que Él nos da? Es que míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Ustedes y yo sabemos que no hemos sido 100% buenos delante del Señor. No hemos sido 100% buenos esposos. No hemos sido 100% buenos padres. Nos hemos portado mal, pero a pesar de todo, dice la palabra que Él sigue siendo fiel y bueno con nosotros. ¿Qué le parece si en este altar le decimos, Señor, hoy tomo la decisión de empezar a portarme mejor, de empezar a vivir de una forma distinta? Yo todos los días tengo que renovar mi compromiso con mi esposa. Y a veces me calmo y vuelvo y la miro y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Volvamos a empezar. Volvamos a iniciar. Se me ha pasado muchas veces por la cabeza, ¿será que desbarato esto? Pero veo a mis hijos, veo a mi esposa, veo los años que he pasado con ella y digo, es más fácil arreglar las cosas que dañarlas. Es que el amor no se dice, el amor se demuestra. Toma las manos de, si está tu familia aquí, tu esposa, tu esposo, si estás solito, pon tus manos en tu corazón por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, y dile, Señor, muéstrame en dónde está mi insensibilidad. Vamos, abre tu boca y dile, muéstrame a qué horas me volví un insensible con mi familia. Muéstrame a qué horas dejé de darles lo que ellos necesitan. Muéstrame a qué horas me transformé en una persona indolente ante la necesidad de otros. Y hoy en este altar, Señor, hago un compromiso de serte fiel. Hago un compromiso de honrarte. Hago el compromiso de vivir para ti. Hago el compromiso de cambiar. Vamos, abre tu boca y dile, Señor, tú me ayudarás a honrarte. Vamos, dile, tú me ayudarás. Yo no puedo solo, yo te necesito a ti, Jesús. Necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito esa bondad, necesito una oportunidad. Vamos, si tu hogar está pasando por un desierto, dile, Señor, de este desierto salgo contigo. De este desierto salgo con tu mano. De este hogar que está roto, yo salgo con tu ayuda, Señor. De esas cenizas tú me levantas en el nombre de Jesús. Pero hoy, Señor, yo recuerdo tu bondad. Hoy recuerdo tu gracia y te digo, voy a responder a esa gracia. Voy a responder a esa bondad. Voy a responder a esa misericordia en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora quiero que hagas algo, por favor, los que están en familia. Voy a pedirles que se miren de frente, los que están en familia, cierren los círculos, si están en familia, padres con hijos, esposos con esposas.
van a cerrarse. Y los que están solitos y tal vez necesitan su celular para escribirle a su esposo, hágalo. Hágalo. Yo quiero que esta administración usted entienda que lo más poderoso es lo que usted va a hacer. El Espíritu Santo hace el milagro, pero tú tienes que moverte hoy. Y mira lo que vas a hacer. Cuando yo te dé la señal, vas a ponerte a cuentas con esa mujer o con ese hombre o con esos hijos que están aquí. ¿Estás listo? 1, 2, 3, hazlo. Habla con ellos. Vamos. Tú sabes, Dios te habló clarito hoy. Llegó el turno de que tú hables también. ¿Estamos listos? Adoremos. Toda mi vida ha sido buena. Míreme aquí un momento. Yo quiero hacer una oración por las personas que tal vez hoy se encuentran solas y en crisis. Porque el que dice, pastor, ojalá esta palabra me hubiera llegado antes. Ojalá hace unos añitos o hace unos meses me hubieran enseñado que esta insensibilidad en la que entré iba a dañar a mis hijos y a mi familia. Tal vez yo hubiera reaccionado. Pero mírame lo que te voy a decir. Con Cristo nunca es tarde. Otra vez, con Cristo nunca es tarde. Cristo llegó a sepelios, a entierros que hace tiempo habían pasado. Y sin importar que el tiempo había pasado, Él trajo a la vida lo que estaba muerto. Escúchame tú que estás pasando por una crisis. Y tal vez dices, pastor, mi crisis tiene nombre propio. Mi crisis es un hijo que se fue del Señor. Mi crisis es una esposa que no quiere nada conmigo. Mi crisis es un esposo que se fue de la casa. Escúchame y mírame a los ojos. Cristo tiene el poder de restaurar. Cristo tiene el poder de traer vida a lo que estaba muerto. Pero tienes que empezar a llevar el amor del Señor a tu casa. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. ¿Está listo para eso? Tal vez ahorita muchos dicen, pastor, no tengo cómo tener aquí lo que mi error me arrebató. Pero hay algo que sí puedes tener y puedes abrazar con toda tu fuerza. Y es la gracia de Dios. El amor del Padre diciendo, Señor, si vas a empezar conmigo, empieza a cambiarme a mí, empieza a transformarme a mí, porque yo hoy me aferro a Cristo, a la fe, a la confianza y al saber que Él nunca me ha abandonado y nunca me va a abandonar. ¿Está listo para eso? Levante las manos bien en alto, lo más alto que pueda, y vamos a terminar adorando a nuestro Señor.